La sesión de hoy tiene como objetivo básicamente mostrar cómo es que se formaliza, al menos hasta cierto punto, el concepto de un protocolo, de la seguridad de un protocolo, y coger un protocolo concreto y demostrar que es seguro este framework. Primero la versión pasiva, que es la más fácil. Vamos a coger uno de los protocolos que ya vimos y luego la versión activa. El protocolo que usaba estas triples y que tenía una probabilidad de fallo de 1 sobre el tamaño del campo. Vamos a coger ese y lo vamos a demostrar. A mí me parece que es importante hacer esto porque, pues, por un lado le da un poquito le da un poquito más de contexto a, a los ejercicios que hay de las semanas anteriores, que tratan de demostrar que lo peor que un adversario puede hacer es inyectar additive errors y estas cosas. Eso requiere realmente un poquito más si uno lo quiere hacer formal, requiere entender cómo es que se hace una demostración. Entonces es bueno que lo haga uno. Y además, yo alguna vez les comentaba, solo cómo formalizar el concepto de MPC y su seguridad es un tema de investigación en sí mismo. Fue un tema de investigación en los 2000 y aún hay gente que se inventa otras formas, que las mejora, de cómo demostrar la seguridad. Ni siquiera es un nuevo protocolo, una nueva construcción más eficiente o más rápida, lo que sea. Es un nuevo paradigma para hacer demostraciones o cosas así. Entonces es muy, muy interesante que el mero hecho de cómo demostrar es un área en sí misma. Entonces no es nada trivial. Bien, entonces hoy vamos a hacer eso. Vamos a ver cómo se demuestran en MPC. Vamos a hacer 2 demostraciones. Si nos queda tiempo al final, pues de hecho les cuento un poquito lo que viene. Lo que viene después de esas demostraciones son básicamente, yo diría 3 o 4 cosas. Después de las demostraciones, en los días que vienen, antes de cerrar todo el capítulo de MPC. Entonces lo que viene después de las demostraciones, vamos a hablar de las próximas sesiones, para darles una idea de para dónde vamos. Entonces hoy vamos a hablar de demostraciones. Posiblemente hoy también, pero si nos da el tiempo, vamos a hablar de dishonest majority. Concretamente, nos enfocaremos más que todo en n igual a 2, t igual a 1. Esto, recuerden, no es honest majority porque no se cumple que t sea menor que n medios. T es igual a n medios, no menor. Entonces es dishonest majority. Y vamos a hacerlo primero con seguridad pasiva. Seguridad pasiva asumiendo triples. Asumiendo multiplication, voy a llamarlo en español tuplas multiplicativas. Entonces, asumiendo que tenemos algo, vamos a poder construir este protocolo. Luego vamos a hacerlo con seguridad activa. También asumiendo tuplas multiplicativas. Y luego vamos a mirar cómo se obtienen tuplas multiplicativas. Entonces, esto nos va a dar una idea de cómo funciona el caso de dishonest majority multiplicativas. Y vamos a hacer esto con seguridad pasiva otra vez. Entonces, para la seguridad activa, vamos a asumir que tenemos las tuplas, pero cuando construimos las tuplas vamos a hacer seguridad pasiva. Entonces eso, digamos, va a completar la visión de cómo es que se hace dishonest majority. Y ya después de eso, la última sesión, yo creo que solo una sesión, o de pronto se nos van 2, no sé, es como aplicaciones, implementaciones, etcétera. Y en esto es donde incluiríamos posiblemente un pequeño demo que miramos cómo lo construimos, y lo construimos entre todos en un repositorio de GitHub, puede ser, o si cada uno construye una componente. Bueno, ya miramos cómo hacemos, o si cada uno construye todo y luego cada uno muestra lo que hizo. Luis, tú programas en Python. En Sage, pues. Ah, bueno, Sage. No, de hecho, claro, gracias. De hecho, deberíamos usar Sage porque en vez de usar una librería que importemos en Python, pues Sage nos da todo, yo creo. Nos da manejo de matrices, nos da campos finitos. Lo vamos a considerar eso o Python puro con una librería.
Ahí miramos cuál de las dos termina siendo más conveniente. Nicolás tiene experiencia con Sage. No, pero aprendemos. Eso es Python enmascarado, eso es Python básicamente. Bueno, entonces vamos a hablar de aplicaciones, implementaciones, frameworks, etcétera. Entonces ahí de pronto se nos van 2 sesiones, pero vamos a acercarnos a MPC desde un punto de vista muy práctico. Y al final de esto vamos a ver cerrado MPC. Yo que pretendo con esta primera parte de MPC, yo lo que quiero en serio es que ustedes al final sepan que esto existe, sepan a dónde ir, si les interesa continuar, o si algún día en sus carreras por lo que sea se encuentran con alguna necesidad de un contexto que se pueda aplicar a eso. No sé, ustedes ya están trabajando en una empresa de análisis de datos sobre salud, ¿cierto? Y en algún momento surge un contexto en el que, no, tenemos que trabajar sobre datos privados, pues al menos saben que esto existe y saben dónde tocar y al menos, sí, saben de la existencia de estas cosas. Entonces, ese es el objetivo de esta primera parte. Ya aquí al final pues habríamos presentado algunos protocolos que no son muy lejos de los más prácticos que conocemos hoy en día, no, o sea, no quedan tan lejos, que es básicamente el comienzo que uno necesita para cualquier cosa. Y bueno, y vamos a haber experimentado un poquito con las cosas también. ¿Qué es lo que le viene después de esto? De MPC, vamos a hablar un poquito de FHI, pero no me voy a enfocar mucho en eso, para que al menos sepan que es posible. Y luego de FHI vamos a saltar a Zero Knowledge Proofs, como les andaba comentando. En ese momento va a ser más como una lectura conjunta. De hecho, es posible que haya otra persona interesada en unirse en esa parte, y eso es bueno porque nos ayuda también mucho a balancear la carga en cuanto a las lecturas y lo demás. Entonces eso ya sería la segunda parte del curso. Y bueno, eso es como lo primero que decir antes de arrancar. ¿Listo? Daniel, no entendí si este tema de las tuplas multiplicativas y cómo obtenerlas, ¿la vamos a ver tanto con pasiva como con activa o solo con pasiva? Perdón, no, la vamos a ver solo con pasiva. El asunto es que con activa es un tema fuerte, o sea, es un tema ya muy complejo y sí, además no hay consenso. Las cosas que estoy tratando de demostrar acá son como ideas que con el tiempo han madurado hasta el punto en el que, bueno, como que la versión más eficiente o la versión más realista que tenemos hoy en día no es tan lejos de esas. Pero en cuanto a tuplas multiplicativas con seguridad activa para dishonest majority, hay muchas formas de conseguirlas, todas muy diferentes entre sí, y no es claro cuál es mejor. Entonces me cuesta mucho más elegir algo que vale la pena enseñar, de tal manera que en 6 meses ya no sirva, que porque hay otro mejor. Ese sí. Por cierto, va a ser lo mismo con Zero Knowledge Proofs. Zero Knowledge Proofs es un campo lleno de muchas docenas de alternativas y no hay ninguna mejor que la otra. O sea, realmente hay que verlas todas porque la una es más rápida, pero el tamaño de la prueba es más grande. La otra es más... El tamaño de la prueba es más pequeño, pero es más lenta. Bueno, tiene esas otras cosas. Creo que lo dije al revés, pero bueno, tiene todas estas trade-offs y estas cosas que uno al final no termina como con una sola construcción que las domina a los demás, ¿no? Bueno, entonces arranquemos con demostraciones. Entonces hoy va a ser un poquito más teórico, pues lo que hemos hecho es un poco teórico, pero es aún más, porque no vamos a construir nada, vamos a demostrar que lo que hemos construido es seguro. Y a mí me parece que es algo muy bonito, porque muestra, yo insisto, que solo el framework que le permite uno demostrar es un logro en sí mismo. Me parece demasiado brillante esta idea. Y entonces hablamos de demostraciones y por ahora nos vamos a enfocar en seguridad pasiva. Vamos a empezar con seguridad pasiva. Entonces, ¿cuál es el caso? Vamos a fijemos 3 parties para simplificar todo y t igual a 1. O sea que en particular estamos en el honest majority, pero todo esto que vamos a ver también funciona para dishonest majority. Las pruebas son completamente independientes de eso. Entonces fijemos, este es nuestro campo de trabajo. Imagínense que tenemos una funcionalidad, una función. Supongamos que tenemos un protocolo con seguridad pasiva que computa una función que toma 3 inputs. Los vamos a llamar x, y, z, y el output lo vamos a llamar w. Entonces
Este es el input que recibe, que P1 da, este es el input que P2 da, este es el input que P3 da, y todos reciben este output. ¿Listo? Entonces, esa es una función y está dada, y resulta que alguien afirma que tiene un protocolo para computar seguramente, de manera segura, esa función. Queremos poder demostrar que ese protocolo que nos están dando es seguro. Entonces vamos a empezar con, digamos, como la intuición, uno cómo argumentaría que ese protocolo es seguro. Y yo creo que para empezar, uno, como hemos dicho, como dijimos al comienzo, lo primero que uno hace es formalizar el concepto de un adversario. Un adversario que corrompe un subconjunto de las partes de tamaño, en este caso a lo sumo n medios, en este caso 1. Entonces supongamos que el adversario corrompe a P1 por ser concretos en la demostración. Entonces supongamos que corrompe a P1. Si el protocolo es seguro, o que el protocolo sea seguro, debería decir que no debería corresponder a que el adversario no descubre nada. ¿Qué queremos esconder? Queremos esconder los inputs. Eso es lo que uno siempre quiere en MPC, no revelar nada sobre los inputs. Entonces debería corresponder a que el adversario no aprende nada de los inputs que son X, Y y Z. Vamos a construir esto con pasos. Entonces, si el adversario corrompe a P1, uno quisiera que, si el protocolo es supuestamente seguro, debería ser que el adversario no aprende nada sobre los inputs si los inputs son X, Y y Z. Entonces, en principio uno diría, bueno, eso es un buen comienzo de una definición, pero ¿cuál es el problema? Pues esto es imposible de lograr, ahí donde lo estoy describiendo, porque el adversario aprende, pues el adversario sabe que es X. El X es el input de P1 y el adversario estamos asumiendo que está corrompiendo a P1. Entonces hay que relajar un poco la definición y decir, bueno, no de todos los inputs, sino que el adversario no aprende nada de los inputs de las partes honestas. Entonces vamos a refinar un poco esto por pasos. Esta es la versión 1 que no funciona, vamos por la versión 2 que dice el adversario no aprende nada de los inputs de las partes honestas. Las partes honestas. En este caso sería Y y Z. Si la corrupción es P2, lo mismo sería cumplir para X y Z. Y si la corrupción es P3, sería cumplir para X y Y. Entonces, esa primera definición no funciona porque no podemos pretender que todos los inputs sean privados, en particular los inputs de las partes corruptas no son privados, esos el adversario los conoce. Entonces lo mejor que uno puede esperar es que el adversario no aprenda nada sobre los inputs de las partes honestas. Sin embargo, esta definición ahí donde está tampoco es factible. Y alguien ve de pronto por qué. Yo no puedo pretender que un protocolo no revele absolutamente nada de Y y Z, va a ser imposible. Me les adelanto un poquito. La idea es el adversario, pues todas las partes se suponen que recibe W. Y W es una función que depende de X, Y y Z. En particular W tiene algo de información sobre Y y Z. Si W fuera independiente de Y y Z, pues para qué computar la función para empezar. La función depende de alguna manera de X, de Y y de Z. Y el adversario al final del cómputo pues se supone que va a aprender W. Entonces uno no puede esperar que el adversario no aprenda nada sobre Y y Z. El adversario está aprendiendo algo sobre Y y Z. W. Que es el output de la función. Y para que se den cuenta de lo grave que es esto, ¿qué tal si la función... Esto es una función válida, la función proyección.
La función que simplemente, dado esos 3 inputs, devuelve la segunda entrada. Eso es una función. ¿Y cuál es un protocolo que computa esa función de manera segura? Pues la parte número 2 anuncia su input y ya a todos. Y ese protocolo debería ser seguro porque no se está revelando nada más que el output mismo. Entonces, a esta definición que tenemos acá le tenemos que agregar algo para la versión ya final, que es la versión que vamos a tener, y es que el adversario no aprende nada, va a ser exactamente igual. Entonces, de hecho, lo voy a copiar. Creo que... Entonces vamos a empezar diciendo que el adversario no aprende nada de las partes honestas, y acá es donde llega la parte adicional, a excepción de el output f de x, y y z, que es w. Y esta va a ser la intuición. Entonces esta va a ser la definición intuitiva que queremos formalizar. No hemos formalizado nada, simplemente hemos dicho como en palabras cuál es la definición que tendría sentido lograr. Uno no puede lograr más que esto. O sea, uno no puede pretender esconder más que esto. No podemos esconder x porque x es lo que el adversario ve, y no podemos esconder y y z completamente porque puede ser que w revele algo sobre y y z. Entonces, de hecho uno espera que w revele algo de y y z, porque es una función que debería depender de y y z de alguna manera. Insisto, si no depende de y y z, ¿para qué meter y y z en la ecuación? Entonces, esto más o menos define lo que uno quisiera lograr a alto nivel. Entonces vamos a encontrar una definición que formalice esta frase que tenemos acá en amarillo. ¿Tiene sentido hasta ahí lo que queremos formalizar? Bien, un pequeño comentario. Esto es muy común en MPC. En MPC siempre decimos, no queremos revelar nada a excepción del output. Bueno, escribí del output, debería ser del... a excepción del output. Y no queremos revelar nada a excepción del output, y no nos importa, es decir, si el output revela algo inadecuado sobre y y z, ese no es nuestro problema. Nuestro problema en MPC es, dame una función que tú quieres computar. Yo te doy un protocolo que no revela nada excepto el output. Ahora, si tu función revela muchas cosas en el output, es tu problema porque tú elegiste una función inadecuada. Y eso está bien. O sea, MPC se enfoca como en una parte, como en implementar esta cajita que todos envían inputs y solo se recibe el output. Pero si el output revela mucho, no es nuestro problema. En la práctica hay mucho detalle en cómo encontrar una función adecuada que no revele mucho. Por ejemplo, un caso concreto es lo que pasa con Machine Learning. Muchas personas quieren usar MPC para cosas como tú tienes un modelo de Machine Learning y yo tengo una imagen de rayos X y quiero hacer análisis sobre mi imagen en tu modelo. Entonces yo te envío hacemos MPC de tal manera que lo único que vemos es el resultado de la predicción y no vemos nada sobre la imagen misma, o yo no veo nada sobre tu modelo. Pero siempre está la pregunta, bueno, está bien, usaste MPC, lo usaste con máxima seguridad, muy bueno, no revelaste nada interno, pero estás revelando el output. ¿Será que ese output es suficiente para que tú aprendas algo sobre mi imagen de rayos X? O que para que yo aprenda algo sobre tu modelo. Y hay gente en la literatura de Machine Learning que se dedica justamente a esto. Se dedica a reconstruir modelos dado solamente lo que uno llama Oracle Access. Por ejemplo, con esto de ChatGPT, imagínense que ustedes van a intentar reconstruir ChatGPT solamente viendo el comportamiento de entrada y salida. Y hay gente que se dedica a esto. ChatGPT es una exageración, obviamente es muy grande, pero hay gente que ha mostrado que uno puede reconstruir modelos más bien pequeños a punta simplemente de input-output. Entonces MPC no es la solución maestra a todo, porque si el output revela mucho, pues no estás haciendo nada escondiendo todo lo de la mitad. Valía la pena aclarar eso. Pero a nosotros no nos importa, nos dan una función y la vamos a computar. Muy bien, entonces ¿cómo formalizamos esto? Estamos en el contexto de seguridad pasiva, quiero insistir, y la formalización va a ser algo de la siguiente manera. Entonces pensemos en el protocolo. ¿Cómo podría funcionar un protocolo? De nuevo, hemos visto ya varios protocolos. Un protocolo, al inicio del protocolo, cada parte tiene su input y empiezan a enviarse mensajes. Entonces, en la primera ronda, puede ser que P2 le envía un mensaje M2, P3 le envía un mensaje M3, P1 hace algo con esos mensajes y posiblemente envía unos mensajes de vuelta. Luego, en otra ronda, ellos vuelven a enviar otros mensajes
llamémoslo M2', es la segunda ronda. P1 también posiblemente envía otros mensajes. Al recibir estos, hace algo localmente y le vuelve a enviar unas respuestas. Estas partes, pues obviamente también se están comunicando entre sí. Un protocolo es eso, es un montón de rondas. Y en cada ronda, desde el punto de vista de P1 es la parte corrupta. ¿Qué es lo que P1 ve? ¿Qué es lo que P1 ve? P1 ve un montón de mensajes que le llegan. P1 hace un cómputo local y P1 envía mensajes de vuelta. ¿Sí? Eso es lo que P1 ve en esta interacción. Entonces, de hecho, vamos a tratar de formalizar esto un poquito. En la primera ronda, todos van a enviarse mensajes con todos. Entonces, P2 le va a enviar un mensaje a P1 y acá coloco el 1 por primera ronda. P3 le va a enviar un mensaje a P1 y escribo el 1 en el superíndice para representar la primera ronda. Y pues de manera similar, P1 va a enviar mensajes también. Y entre estos se van a enviar mensajes. Pero los coloco en línea doteada porque no me interesa mucho lo que P1 envía. Estoy tratando de analizar lo que P1 ve, lo que P1 escucha de las otras partes. Entonces, en la primera ronda, P2 le enviará algo. Es un protocolo, no sabemos qué. Estamos tratando de analizar que cualquier protocolo es seguro. No sabemos nada del protocolo, entonces no sabemos qué es M2, pero sabemos que P2 posiblemente le envía algo a P1, P3 posiblemente le envía algo a P1 en la primera ronda, y queremos empezar a argumentar que estos mensajes no revelan nada sobre X y Y. Eso es lo que uno quisiera argumentar, porque si por ejemplo lo primero que hace el protocolo es que P2 envía M2 igual a Y, por ejemplo, esto no sería un protocolo seguro. M2 está completamente revelando Y. Entonces lo que uno va a querer argumentar es que este M2 y este M3 no revelan nada. Entonces esa es la ronda 1, luego habrá una ronda 2. Luego habrá una ronda 2, entonces vamos a cambiar esto acá a 2. Ronda 2. Y en la ronda 2, P1 va a recibir otros mensajes nuevos, de acuerdo a las especificaciones del protocolo. El protocolo le dirá a P2, una vez reciba este primer mensaje de P1, súmelo con el valor Y, haga tal cosa aleatoria y envíe el resultado a P1. Entonces, P1 va a recibir otro conjunto de valores y así sucesivamente en varias rondas. Al final del protocolo, así van a haber muchas más rondas. Al final del protocolo, P1 va a haber visto o haber recibido varios mensajes. Recibió M2 en la ronda 1, M3 en la ronda 1, M2 en la ronda 2, M3 en la ronda 2. Y así sucesivamente hasta la ronda, digamos, número R. Llamemos R el número de rondas. R mayúscula. M3 en la ronda R. Estos son los mensajes que P1 recibió. Sí, Hernán. Yo creo que es importante, Daniel, de pronto mencionar que P1 no observa lo que P2 y P3 envían, pues porque eso, pues o sea, el canal entre P2 y P3 es seguro. Eso, entonces todo el tiempo estamos asumiendo, sí, eso es importante, que los canales entre partes son privados. Entonces, en particular, P1 no puede ver lo que está pasando acá y tampoco puede enviar mensajes, pues en el caso de seguridad activa, cuando lo veamos más adelante, no puede enviar mensajes a P2 en nombre de P3, porque los mensajes son privados y autenticados, entonces no se puede hacer pasar por P2. Eso es muy importante, gracias Nancy. Pero yo tengo una duda con eso y es, a pesar de que P1 no pueda ver como tal concretamente cuáles son los mensajes que se intercambian entre P2 y P3, lo que yo entiendo es que si la especificación del protocolo sí es pública y que, por ejemplo, P1 puede darse cuenta que M1 está calculado con información que él ya sabe cómo se están compartiendo entre ellos P2 y P3.
Sí, entonces ahí es donde vale la pena aclarar y es muy importante. Yo normalmente no lo escribía explícitamente, pero sabes que lo voy a hacer ya en este momento, creo que es buena idea. Y es que el input que cada party tiene, es X, Y, Z, pero cada party también tiene lo que uno llama una random tape o una serie de bits aleatorios que ellos van a usar y que son secretos, nosotros no sabemos cuáles son. Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, cuando uno crea double sharings, P2 ¿qué hace? P2 genera aleatoriamente un R que nadie ve. Y esa aleatoriedad, Nicolás, es la que permite que así la especificación sea pública. Si yo sé, por ejemplo, este primer mensaje, puede ser que el protocolo diga que lo computes como Y menos R, donde R es un valor que P2 va a computar localmente y no le va a decir a nadie cuál es. Entonces, tú como P1 sabes que eso se computó así. Sabes que eso se computó como Y, que no sabes cuál es, menos R, que no sabes cuál es y es aleatorio. Entonces, así tú sepas cómo se computó, esto es un one-time path. Esto esconde completamente a Y. Y entonces no puedo aprender nada sobre este valor. Entonces la clave es que va a haber una aleatoriedad. Si no existe aleatoriedad, si P2 no tiene la posibilidad de computar valores aleatorios internamente, como muestrear un valor uniforme para poder sumarlo, si eso no se puede hacer, en PC no se puede hacer. Exactamente por lo que tú dices, porque si es una función determinística de Y, ya eso me revela mucho sobre Y. Y en el caso de P2 y P3, Nicolás, P1 sabe cómo se computan los mensajes, pero no va a saber el valor concreto. Pues él no va a saber qué está atravesando por el canal concretamente. Y más importantemente aún, no tiene forma como chequear, o sea, uno siempre puede intentar adivinar, yo creo que Y es 0 y Z es 0. ¿Será? Por ejemplo, puede ser que, Hernán me hizo esa pregunta una vez, puede ser que X, Y y Z sean bits, literal es 0 o 1. Entonces no hay muchas posibilidades para Y, es 0 o 1, y no hay muchas posibilidades para Z, es 0 o 1. Entonces yo puedo intentar adivinar, yo creo que Y es 0 y Z es 0. Pero no tengo forma de chequear si mi adivinación es correcta o no, y eso va a ser lo más importante. O sea, la comunicación es privada entre ellos, yo no sé si adiviné correctamente o no. Entonces, ¿por qué estoy listando estos mensajes que P1 recibe? Porque lo que uno quiere argumentar es que esos mensajes no revelan nada de Y y Z, aparte de lo que revela el output. Y eso es, digamos, lo que vamos a formalizar. Entonces vamos a llamar esta colección de mensajes, vamos a darle nombre, vamos a darle el nombre de mvector, como para ser más concisos. Vamos a llamar esto M, y entonces así M es la lista de mensajes que P1 recibe. Que quiere uno para poder formalizar, no quiere que M no revele nada de Y y Z, aparte de lo que se revela del output. Eso es lo que uno quisiera. Entonces, para uno formalizar esto, en realidad lo que uno va a formalizar es vamos a hacer otra definición, vamos a definir lo que se llama la view del adversario, la view de P1 en este caso. La view de P1 es lo que P1 ve en el protocolo. Entonces, P1, ¿qué ve en el protocolo? P1 básicamente ve su input X, la lista de mensajes, y el output al final, que P1 lo va a derivar de alguna manera a partir de esos mensajes. Entonces el output, que es W, eso es lo que uno llamaría la view de P1. Después de la interacción, eso es lo que P1 o el adversario, pues en este caso, si hubiera más de una parte corrupta, sería no solo los de P1, sino los de P1, P2, las diferentes partes que sean corruptas. Eso es lo que el adversario ve. Objetivo: mostrar que la view, perdón por el Spanglish, pero mostrar que la view no revela nada sobre Y y Z, aparte de lo que se revela
por X, que es el input de P sub 1, y F de X, Y, Z. Yo quiero insistir, esta parte es muy importante, o sea, no nos interesa esconder X, no nos interesa esconder el output, nos interesa que esto no revela más que ese output, que estos dos valores. Y eso es crucial, porque ya les acabo de hacer el ejemplo de una función muy trivial que revela completamente el input dado el output, y pues en ese caso un protocolo muy sencillo. Otra función un poquito más interesante es, por ejemplo, un promedio. Si uno toma un promedio de estas tres cosas, si tú conoces el promedio, que es toda la suma de esta, y si conoces X, puedes derivar cuál es la suma entre Y y Z. No derivar qué es Y y qué es Z, pero sí la suma. Entonces, en ese caso no podemos esconder Y y Z completamente. En particular, no podemos esconder su suma. Entonces, es muy importante aclarar que no queremos esconder cuál es el output. Muy bien, entonces ahora sí viene ya la expresión matemática. ¿Qué va a querer decir? Que, por cierto, la view, que esta view es un objeto matemático muy concreto, es una variable aleatoria. Este X es un elemento del campo. Este M es una lista de mensajes que para efectos prácticos es una lista de elementos en el campo y tiene una distribución. Es una distribución aleatoria que depende de los valores aleatorios que cada party muestre internamente. Entonces, por ejemplo, como les comentaba ahorita, aquí arriba puede ser que el protocolo diga que el primer mensaje que P2 envía es Y menos R, donde R es aleatorio. Puede ser que esa sea la especificación del protocolo, por poner simplemente un ejemplo. En ese caso, esto es una distribución, es decir, no es un valor concreto, pero sigue una distribución. ¿Qué distribución? La distribución uniforme, por ejemplo, porque como esto es uniforme, si esto es uniforme, esto sin importar la distribución que tenga, esto es uniforme. Toma cualquier valor con la misma probabilidad. Eso es lo que quiere decir que sea uniforme. Entonces, eso es una distribución. Esto sigue una distribución y eso es una variable aleatoria. Una variable aleatoria es simplemente, para efectos de esta discusión, pensémosla como un vector que sigue una distribución. Un vector en un universo cualquiera, en este caso, pues no sé, será f a la algo. Esto será f a la algo también. Y el output será f también. Entonces, es un conjunto que toma ciertos valores con cierta probabilidad. Entonces, esto es una variable aleatoria. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a formalizar que esta variable aleatoria, una variable aleatoria, insisto, es simplemente una distribución, piénsenlo así? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que esta variable aleatoria no revela nada sobre Y y Z? Pues vamos a demostrar que básicamente uno puede simular, y es donde simular es una palabra crucial, fundamental en las demostraciones que vamos a hacer en MPC. Vamos a demostrar que uno puede simular esta vista solo con acceso a X y acceso a f de X, Y, Z. Concretamente, vamos a ir de una a la definición y luego la analizamos en vez de seguir motivándola. El protocolo será seguro. No, perdón, escribamos formalización. Formalización. Existe un algoritmo. Por cierto, yo solo voy a formalizar hasta cierto punto. No voy a formalizar lo que es un algoritmo. Todo eso también se puede formalizar. Si algún día les da la oportunidad de ver un curso de computabilidad, por ejemplo, o de complejidad, uno puede formalizar muy bien lo que es un algoritmo. Entonces existe un algoritmo. Vamos a llamarlo S porque va a venir de simulador. Existe un algoritmo S que toma como input X y f de X, Y, Z, o sea W, cuyo output, bueno, existe un algoritmo aleatorio. ¿Qué es un algoritmo aleatorio? Es un algoritmo que internamente hace ciertos muestreos y el output no es el mismo siempre. El output, pues un algoritmo aleatorio es uno que, por ejemplo, me devuelve un bit aleatorio. Eso es un algoritmo aleatorio. Otro algoritmo aleatorio es uno que coge una lista y cada vez me la organiza con un orden aleatorio, por ejemplo. Eso es otro algoritmo aleatorio. Es un algoritmo cuyo output es lo que uno llamaría aleatorizado o randomized en inglés.
Entonces, existe un algoritmo aleatorio S que toma como input X y el output, cuyo output es indistinguible, y eso ya lo vamos. Entonces, aquí estoy diciendo algunas palabras que sí voy a formalizar, que por ahora déjenla intuitivamente, pero hay otras que no. Entonces, cuyo output es indistinguible de la view de P sub 1. Y este indistinguible no lo hemos formalizado. Vamos ya a saltar a eso. Pero eso lo vamos a escribir intuitivamente como S en el input X y f de X, Y, Z. Es una función, ¿cierto? Entonces un algoritmo lo podemos representar como una función, toma un input, no como una función porque es aleatorizado. Entonces el output es una variable aleatoria. El output no es una cosa fija, el output es una distribución. ¿Sí? El output, el algoritmo va a sacar el vector 0000 con probabilidad no sé qué, el vector 00001 con probabilidad no sé qué. Es una distribución. El output del algoritmo es una distribución. Esa distribución que este algoritmo saca, que es la que estoy denotando por esto, S de este valor, esto es una variable aleatoria de una distribución. Esa distribución va a ser, vamos a escribir estas tres barritas para describir que es indistinguible de la otra distribución que queremos analizar, que es esta. Vamos a hablar que es indistinguible, pero espero que a grandes rasgos la idea tenga sentido. Esto es una distribución, y que dos distribuciones sean indistinguibles es que son muy parecidas. Muchas maneras de describir esto. Vamos justamente a invertir un buen ratico describiendo lo que es que dos distribuciones sean indistinguibles, pero básicamente piénsenlo como que si ustedes les dan muchas muestras de la distribución de la derecha y muchas muestras de la distribución de la derecha, ustedes no logran ver de dónde viene, o sea, se ven casi que iguales. Eso va a ser la idea del concepto de indistinguibility, es que no sé cuál es el sustantivo en español. Indistinguibilidad. Sí, a mí eso me suena raro. Entonces, yo sé que hay algunos términos que no son formales, pero les voy a decir cuáles son los que no son formales que vamos a dejar de lado y los que sí deberían quedar claros y no deberían quedar huecos. El concepto de un algoritmo no lo voy a explicar, pero en serio, un algoritmo es tal cual como uno lo conoce, un programa de Python, hagan de cuenta, ¿cierto? Pero todo eso pues, se puede formalizar. Tomen máquinas de Turing, por ejemplo, si han escuchado de ellos o si la han podido ver en algún curso. Todo este concepto de algoritmo se puede formalizar matemáticamente. Un algoritmo aleatorio no es más. Lo pueden pensar de la siguiente manera: un algoritmo determinístico, no quiero usar F, perdón. Un algoritmo determinístico no es más que una función. Un algoritmo determinístico es una función que toma un input X y devuelve un input Y. Perdón que use X y Y, estoy haciendo una pequeña digresión. Eso es un algoritmo. Y un algoritmo aleatorizado es un algoritmo que, aparte de tomar X, también toma una variable R que es aleatoria. Y entonces el output depende no solo de X sino de R. Entonces, si tú eliges para un X fijo, si tú eliges un R, te sale un Y. Si eliges otro R, te sale otro Y. Otro R diferente, te sale otro Y. Y entonces, cuando R es uniforme, cuando tomas, imagínate que vas a tomar R con probabilidad 1 sobre el tamaño del dominio de ese R, pues ya no te queda un fijo Y, sino que te queda una distribución sobre Y. Y esa es la variable aleatoria. Eso es lo que uno llama, digamos, el output del algoritmo, es una variable aleatoria. ¿Sí? Entonces, eso es un algoritmo aleatorizado y normalmente uno no hace explícito este R, pero piensen que internamente el algoritmo tiene acceso a lo que uno llama coins. En inglés se usa mucho el término de monedas porque pues, piensen que ustedes flip a coin, uno tira monedas y cae cara o sello, y el algoritmo hace decisiones aleatorizadas internamente y saca un output. El output depende de esos bits. Si el bit cayó 0, el output va a ser una cosa; si el bit cayó 1, pues puede ser otra cosa. Y entonces por eso es que el output del algoritmo es una variable aleatoria, no es fijo, sino que es una distribución. ¿Sí? De la misma manera, este view de la derecha no es un valor fijo, es una distribución. ¿Que depende de qué? Depende de los bits, los R's internamente que esta parte P2 muestre, y los internamente es que esta parte P3 muestre. Entonces, eso es lo que quiero aclarar. Esto es una distribución y esto es una distribución. Y queremos que sean casi que idénticas. Entonces, ¿qué concepto sí vamos a formalizar ya en un momentico? De ser indistinguible. Pero no vamos a formalizar algoritmos o aleatoriedad.
¿Por qué si logramos esto se logra la seguridad que uno quiere? Y esta es la parte que para mí es como boom, y es que uno quiere mostrar que view no revela nada. Insisto, view es una distribución, yo quiero que se hagan eso muy claro. Si yo soy PSUB1 y corro el protocolo hoy, voy a recibir unos mensajes. Si lo corro mañana, posiblemente sean diferentes porque las partes van a muestrear valores diferentes internamente. Si lo corro otro día va a ser diferente. Es una distribución, o sea, yo lo que veo es un montón de valores que siguen cierta distribución de probabilidad. Y yo quiero argumentar que esos valores que yo veo después de correr el protocolo 1, 2, 3, 4, 1000 veces, yo quiero argumentar que eso no revela nada de Y y Z. Y lo que estoy haciendo es argumentar que esa distribución se puede generar solo a partir de X y solo a partir de F de X, Y y Z. ¿Dónde están Y y Z aquí? Solo aparecen en la función. No, yo a este algoritmo S, que es el que voy a construir para usted demostrar que un protocolo de MPC es seguro, tienes que construir este S. Para construir este S yo no tengo acceso a Y y a Z. Y entonces aquí donde, insisto, está la parte boom, estoy generando lo que PSUB1 ve sin acceso a Y y a Z. Conclusión, lo que PSUB1 ve es independiente de Y y Z. Solo lo generé teniendo acceso a X, que está bien, eso es permitido porque PSUB1 conoce X, y acceso al output, que también es permitido. Y esa es la razón por la cual, si tú exhibes un algoritmo S, que solo tomando X y esto logra emular lo que PSUB1 ve, correctamente simular lo que PSUB1 ve, entonces lo que PSUB1 ve no revela nada. Esa es la idea básicamente de la noción de seguridad. A mí me parece, insisto, para mí es un boom muy grande, porque es muy difícil uno argumentar que algo no revela nada sobre algo, que solo a lo sumo revela que una variable como view no revela nada excepto por algo, no como formaliza ese excepto, pues entonces tú la puedes recrear teniendo acceso a ese excepto. Esa es la idea. Le estoy dando vueltas a lo mismo, pero es porque en serio creo que esta parte es fundamental, es un boom en digamos la teoría de MPC. Quiero hacer una pequeña pausa y asegurarme que todos estamos en la misma página de por qué, si exhibimos un S con estas propiedades, el protocolo va a ser seguro. Entonces si hay comentarios o preguntas aquí. De pronto hay como que la duda, digamos que intuitivamente sí entiendo, o sea, si yo puedo usar solo lo que PSUB1 ve para calcular lo que, pues el comportamiento que él va a ver del protocolo, entonces es independiente lo que él ve de los inputs. Pero digamos este argumento que me imagino que también tiene otra formalización, o sea, el framework como tal tiene una demostración de que funciona y de que... No, ahí ya es donde tocamos el mundo real. Esta es la definición y ya es... Esta definición sí refleja que algo sea seguro, ya eso es... Si tú no le crees que esta definición está reflejando que eso es seguro, ya es tu problema. Sí. Daniel, eso es muy interesante porque yo luché mucho con esto que acabas de decir, o sea, que si hay un algoritmo que tomando unas inputs saca un output, entonces la output no tiene más información de lo que la input puede hacer. Yo pensé que esto tenía como sus raíces en teoría de la información. ¿Estás diciendo que este es el inicio? ¿El inicio de qué? No, o sea... Es decir, mi pregunta es... ¿Cómo, o sea, si hay una formalización de la cantidad de información que tiene view dados X y F? No, eso sí, o sea, si uno demuestra esto, uno puede demostrar en el contexto de la teoría de la información, eso también por cierto, sí, tal cual lo que tú dices, esto, si uno está familiarizado con teoría de la información, existe ese concepto de la información mutua, es una función I que toma como input una variable aleatoria V y otra variable aleatoria U, y es cero si estos dos están casi que no relacionados, pues. Y uno puede demostrar que, en efecto, lo que esto va a querer decir es que la variable aleatoria V no va a cargar información sobre Y y Z, aparte de F. Eso sí se puede mostrar, pero entonces lo que estoy tratando de decir yo es la conexión con la interpretación intuitiva de seguridad. O sea, la conexión con
esto para ti quiere decir que es seguro. O sea, si yo te logro demostrar que esa función y rara que está definida de alguna manera satisface cierta propiedad, eso te convence a nivel intuitivo de que es seguro. Y esa es la parte que, pues ya es el modelo matemático que tengo para esto. Es un modelo matemático que tengo y a mí pues yo creo que es muy razonable. Yo creo que 100% correcto, no estoy dándole lugar a dudas. O sea, yo pienso que objetivamente es bueno, ¿no? Pero estoy diciendo es que ya ahí es donde conectas con el mundo real, pues. Yo llegué aquí cuando estaba estudiando pues estas cosas y yo decía, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Y empieza uno como a preguntarse ese tipo de cosas, pero ya con esta respuesta ya al menos entiendo de que está como abierto ahí, como si esto es realmente seguro. Pues yo no lo diría, o sea, a mí me da cosa, yo no quiero afirmar que está abierto, o sea, simplemente siento que aquí es donde conectas ya con el mundo real. Realmente criptografía se vende como una ciencia y no como un arte, lo cual es algo que se puede discutir. Es por esto, es porque uno dice, no, cuando uno habla de que algo es seguro hay una definición, y uno puede ir a definirlo, y uno puede ir a... Ya una vez uno tiene una definición matemática, pues claramente ya puede hablar de demostraciones. Entonces la gente habla de seguridad demostrable. Es como la criptografía se puede demostrar. Y eso es verdad. Pero es porque generaste una definición de lo que significa que algo sea seguro. Y yo creo en esa definición. Esta definición me parece muy, muy razonable. Pero si a ti no te parece razonable, entonces el protocolo no es seguro bajo esa definición. Es como la idea que quiero aclarar. Aquí es donde conectamos con el mundo real. Daniel, y ya como curiosidad, de pronto hay otras frameworks u otras definiciones de seguridad que tengan como procedimientos alternativos. Entonces lo que hay, sí, en efecto. Entonces, para seguridad pasiva, yo creo que hay un consenso en cuál es la definición correcta y es más o menos esta que acabo de mostrar. Pero para seguridad activa hay muchas otras consideraciones y tiene que ver con que, para evitar cosas bizarras como la que yo les decía la última vez. Entonces, la definición que vamos a ver de seguridad activa más adelante es una framework que se llama, Hernán la ha mencionado varias veces, que es la UC, que significa Universal Composability. Y esa es una que es muy aceptada, pero esa tiene muchos problemas muy bizarros. Por ejemplo, si usted demuestra que un protocolo es activo, no necesariamente es pasivo, y eso es absurdo. O sea, ¿cómo va a ser? Eso muestra que tu formalización no está reflejando una propiedad del mundo real, como que no está reflejando algo que no espera que se cumpla en el mundo real. ¿Sí me voy a entender? O sea, te vienes en tu cabeza tienes en tu cabeza la intuición de lo que debería ser que algo sea activamente seguro y que algo debería ser pasivamente seguro. La tienes intuitivamente. Y alguien llega y te presenta, mira, este es el modelo que formaliza esa idea que tienes en tu cabeza. Y bueno, yo lo miro. Y resulta que ese modelo no tiene la propiedad de que seguridad activa implica pasiva. Eso es absurdo. Entonces, eso alguien eventualmente lo arregló. Entonces ya hay un modelo alternativo que muestra eso. Hay otro problema, es un protocolo que tolera X cantidad de corrupciones, no tolera menos de esas corrupciones. Eso es otra cosa que es contraintuitiva. Entonces sí, hay modelos, digamos, que tratan de demostrar eso. Y por cierto, hay otro también muy diferente a UC, que es casi que un crimen mencionarlo. Es como si uno hablara de Voldemort. Es criptografía constructiva, se llama. Constructive Cryptography. Y eso es otra manera completamente de modelar algoritmos, otra manera completamente de modelar la seguridad que simplemente no pegó. Por cierto, esto también muchas cosas, razones históricas. Paper pega más que otro, la gente... Esto es una herramienta, esto no es el fin. Es decir, uno no quiere trabajar en simulación, uno quiere usar la simulación para demostrar que el protocolo que uno propone es seguro. Y hubo una que pegó y esa es la que pegó. Entonces también esa es otra cosa importante aclarar. Pero para seguridad pasiva no hay mucho debate. O sea, para seguridad pasiva esta definición tiene mucho sentido y ya vamos a hablar de indistinguible. Eso es lo que vamos a aclarar, pero intuitivamente quiere decir que esta variable aleatoria es casi que la misma esta variable aleatoria. Así, si me das muchas muestras no logro diferenciarlas. Entonces, para efectos prácticos estoy regenerando, simulando, emulando, reconstruyendo lo que P1 ve, pero sin tener acceso absoluto a Y y Z, excepto por lo que estoy permitiendo liquear, que es el output. Entonces, espero que eso quede claro. Intuitivamente no revelo nada, lo puedo regenerar sin acceso a eso. La misma definición, por cierto, es la que vamos a tener más adelante en Zero Knowledge Proofs. Una prueba va a ser conocimiento cero o zero knowledge si no revela nada del input de lo que estás probando, y eso también se formaliza con simulación. Bien, concepto de indistinguible. Entonces, para entender el concepto de indistinguible, eso nos requiere ser indistinguible. Yo quisiera encontrar un sustantivo, pero no encuentro el sustantivo. Sí,
Si, para formalizar el concepto de indistinguible, vamos a hablar un poquito de variables aleatorias. O sea, alejémonos un poquito de lo que acabamos de ver. Esto de acá es una variable aleatoria y esto de acá es una variable aleatoria. Eso es un concepto completamente formal. O sea, yo quiero aclarar, esto no es una cosa que uno se inventa, pero como este curso no es de probabilidad y yo quiero tratar de no entrar en los más detalles de probabilidad posible, quiero que lo pensemos como una variable aleatoria. Pues vamos a escribirlo. Considere dos variables aleatorias. Vamos a darles nombres. U y V con dominio D. ¿Qué quiere decir esto? U y V toman valores, es decir, para cada D en el dominio, U toma el valor U y V toman el valor de D con cierta probabilidad. Eso es. Eso es lo que es una variable aleatoria. Una variable aleatoria es una lista de probabilidades. Piénsenlo como un ejemplo para eso. Es que no tenía un ejemplo planeado. Vamos a hacer un ejemplo acá, rapidito, sobre variables aleatorias. Ejemplo, digo dos porque vamos a hablar de indistinguishability, pero vamos a hacer el ejemplo con una. Entonces, por ejemplo, consideren una función que toma elementos entre 0, 1, 2, toma 0, 1 y 2 y da resultados sobre toma 0, más y menos 1 y más y menos 2 y da como resultado algo en el conjunto 0, 1, 4, que es la función que toma un r y lo lleva al cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? Y piensen que esta función, si r es aleatorio, si r pertenece a este conjunto que tiene 5 elementos, se toma con probabilidad un quinto. O sea, si tomo cada valor con probabilidad un quinto, implica que f de r es igual a 0 con probabilidad que ¿cuál es la probabilidad de que f de r sea 0? La única probabilidad de que f de r sea 0 es que el input sea 0, o sea, con probabilidad un quinto. ¿Cuál es la probabilidad de que f de r sea 1? Es 2 quintos, porque puede ser con input 1 o con input menos 1, entonces hay 2 de 5 posibilidades de que sea 1, o f de r puede ser igual a 4 con probabilidad 2 quintos también. Y esta es una variable aleatoria, es la variable aleatoria con este dominio, este sería el D, y esta es como la lista de probabilidades. 0 ocurre con probabilidad de un quinto, 1 ocurre con probabilidad 2 quintos y 4 ocurre con probabilidad 2 quintos. Noten que todo suma a 1. Entonces una variable aleatoria no es más que un dominio con posibles valores y cada uno tiene asignado así una probabilidad. O sea, por cierto, esto no importa de dónde viene esta función, eso no importa, yo era como para ilustrar uno cómo podría generar esa distribución, pero lo que importa es esto, o sea, esta es un ejemplo de una variable aleatoria. Simplemente un posible dominio donde cada elemento en el dominio ocurre con cierta probabilidad. Bien, entonces la definición de una variable aleatoria: cada elemento en el dominio tiene una probabilidad. Esas probabilidades las escribimos como la probabilidad de que U sea igual a D y la probabilidad de que V sea igual a D. Entonces es una lista de probabilidades. Dado cualquier D en el dominio, ¿con qué probabilidad U resulta ser D? La denotamos así. Y cada variable aleatoria pues tiene su lista de probabilidades. Es por definición una lista de probabilidades. Es la mejor manera de verlo, es como una lista de probabilidades.
¿Listo? Entonces, con esa definición de variables aleatorias, dadas dos variables aleatorias, definimos la indistinguishability de las dos variables aleatorias como la siguiente manera. Entonces, U y B con el mismo dominio, listo. Si no tienen el mismo dominio, no podemos hablar de que sean indistinguibles. Por cierto, dos variables siempre pueden tener el mismo dominio. Un pequeño paréntesis, si U tiene este dominio y V tiene este dominio, uno puede siempre considerar como si tuvieran el dominio más grande, el de la unión. Y simplemente es que V tiene probabilidad 0 en este lado y U tiene probabilidad 0 en este lado. Entonces uno siempre puede tomar la unión de los dos dominios si no son el mismo dominio. Pero bueno, dejándose de lado U y B con dominio D, entonces asumamos que tienen el mismo dominio, con dominio D, son, y vamos a usar, este es un término formal, perfectamente indistinguibles si, lo cual denotamos V. Esta es muy fácil de definir. Si U y B son la misma, si U y B siguen la misma distribución. Es decir, para todo D en el posible dominio, la probabilidad de que la primera variable le pegue a ese D es la misma que la probabilidad de que la segunda variable le pegue a ese D. Una definición muy sencilla. Son literalmente indistinguibles si son la misma distribución, si son la misma lista de probabilidades. Es una variable aleatoria es como una lista de probabilidades. El valor de, ya lo he dicho varias veces, pero en serio que quiero enfatizar en eso, si D fuera este conjunto, como el de arriba, y este es una variable aleatoria, no es más que una lista de probabilidades. El primero ocurre con un quinto, el segundo ocurre con 2 quintos y este ocurre con 2 quintos. Suman a 1. Siempre es importante. Y si por otro lado generas otra variable aleatoria que resulta en la misma lista, un quinto, 2 quintos, 2 quintos, entonces son indistinguibles, son la misma variable. Entonces, definición básica. Bien, entonces, eso es seguridad perfecta. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de seguridad perfecta, estadística y computacional? Justamente, seguridad perfecta es esto. Es que las dos distribuciones, la que generamos con el simulador y la que generamos con el protocolo de verdad, es decir, la que se genera en un protocolo de verdad, son exactamente la misma distribución. ¿Listo? Y eso es lo que va a querer que decir que un protocolo sea perfecto. Por cierto, yo creo que, la notación que voy a usar para ser consistente con las referencias que voy a dar en las notas creo que se pone aquí arriba como para enfatizar que es perfecto. Entonces, esa es la definición de indistinguible, pero como vamos a ver, así hemos hablado de seguridad estadística, pues también va a haber una definición más relajada. Que no son completamente indistinguibles, sino que son casi que indistinguibles, y eso ya lo vamos a ver en un momentico. Pero al menos ya tenemos la definición de que un protocolo sea perfectamente seguro. ¿Qué quiere decir que un protocolo sea perfectamente seguro? Quiere decir que que puedes construir un S, que existe un algoritmo que como criptógrafos tenemos que exhibir, nosotros tenemos que mostrar cuál es este S, que con input X y F de X, Y, Z logra generar una variable aleatoria que es exactamente la misma variable aleatoria o sigue la misma distribución que lo que se ve en un protocolo de verdad. Noten que view sí depende de, o sea, técnicamente esto depende de X, Y, Z, porque el view está dado por el Y y el Z que P2 y P3 tienen. Pero también depende de otros valores aleatorios que ellos tienen, y eso es lo que va a hacer que eventualmente esto no dependa de Y y Z en realidad. Entonces, ya tenemos la definición de que un protocolo sea perfectamente seguro. Probemos que un protocolo es perfectamente seguro. Eso es lo que va a hacer ya. ¿Algún comentario o pregunta antes de saltar a eso? Listo. Entonces, hago una pequeña pausa para aclararles qué es lo que viene. Vamos a probar que un protocolo es perfectamente seguro. Bien, ¿cuál? El primero que vimos. Lo voy a recordar rápidamente y lo vamos a demostrar. Daniel, de pronto si yo tengo una duda. Porfa. Que de pronto, que bueno, no sé si es correcto, pero digamos, listo, tienen estas variables U y V, sí. Ellas por dentro, digamos, tienen una distribución, ¿cierto? Pero yo realmente no puedo con certeza
pues digo yo intuitivamente, no puedo con certeza yo conocer cuál es la distribución, sino que yo puedo muestrearlas y eventualmente comparar las dos distribuciones que me den y ver que estén lo suficientemente cerca. Entonces no sé si esa definición también involucra eso o de qué forma yo puedo tener la certeza de cuál es la distribución de esa variable. En general, vamos a saber con certeza cuál es la distribución. Es decir, vamos a poder... todo esto va a ser muy fácil en realidad, como vamos a ver en la demostración. Piensen que este V es el view, es el real, el que se ve en el mundo real, y vamos a poder argumentar que ese view es casi que aleatorio. Es aleatorio, completamente uniformemente aleatorio. Excepto por una pequeña cosita que es la que depende del output, pero casi que todo este view, casi que todos estos valores, para el protocolo que vamos a mostrar ya, casi que todos estos valores son aleatorios, completamente aleatorios. Y entonces vamos a poder demostrar eso. Entonces es mucho más fácil ya uno argumentar que lo que sea que uno genere el simulador es indistinguible, porque vamos del simulador también a generar algo aleatorio. Eso es lo que más o menos vamos a hacer. Entonces sí, uno sí tiene esa certeza. Y de hecho eso es... ¿Recuerdan cuando les mostré el protocolo? Pues ya lo vamos a volver a ver, pero cuando les mostré el protocolo, uno argumentaba intuitivamente por qué es seguro. Piensen en el de double sharings. Recuerdan que había un protocolo con double sharings que en algún momento se revela un valor que es XY menos R. Y yo les decía, esto es seguro. ¿Por qué es seguro? Porque R es aleatorio, desconocido por todos, y lo que se está anunciando es algo sensitivo, pero está restado por algo aleatorio. Yo les decía, eso es aleatorio. Entonces, por ejemplo, miren que este D haría parte de la view. Este D hace parte de lo que el adversario ve. Pero vamos a poder demostrar casi que como la manera que les acabo de decir, que es aleatorio. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro simulador? En vez de mostrar D de esta manera, porque no tiene a X y Y, D no va a tener necesariamente a X y Y. Perdón, el simulador no va a tener a X y Y. Queremos que el simulador pueda simular sin tener acceso a X y Y. Pero el simulador sabe que esto va a ser aleatorio. Entonces, ¿qué hace? Muestre algo aleatorio de otra manera. Y vamos a poder argumentar que las dos son la misma. Sí, entonces, esta definición yo creo que cuando uno la da acá pareciera que, pues como que dos variables son indistinguibles y son la misma, ¿no? Pues valiente gracia. Pero hay que pensar que es que U se genera de una manera y V se genera de otra. Entonces ahí es donde tiene sentido hablar de que esas dos maneras diferentes de generar lo mismo, perdón, esas dos maneras diferentes de generar algo resultan en lo mismo. Eso es lo que uno quisiera argumentar. Entonces, ¿cómo hace uno? Uno muestra que la que se genera así da lugar a la uniforme, la que se genera así también da lugar a la uniforme, y como son las mismas uniformes, son las mismas UV. Daniel, como habíamos visto nosotros que asumíamos ciertas cosas para construir un protocolo, por ejemplo, asumíamos tripletas para construir un protocolo, aquí también se cumple lo mismo, pero en el caso pasivo, pues con esta definición. Bien, Es entonces, decir, no, aclara si quieres. sí, lo de la composabilidad, pues, básicamente. Sí, pero entonces eso lo vamos a ver más adelante. La idea es, uno también puede formalizar la seguridad cuando... Recuerden que eso lo hicimos en algún momento. La manera en la que construimos nuestro protocolo fue primero de double sharings. Primero asumamos que tenemos double sharing sin construirlas. Creemos el protocolo y luego mostramos cómo construirlas. Eso uno también lo puede formalizar en la prueba y de hecho vamos a hacer eso ya ahorita más tarde. Entonces déjame, lo pospongo para un momentico. Bien, entonces vamos a demostrar que el protocolo es seguro. Protocolo pasivo para T menor que n medios. Vamos a recordar el protocolo como es. Y es más, vamos a darle nombre a la bueno, vamos a intentar ir a este nivel de detalle. Vamos a elegir una función concreta. Vamos a elegir una función concreta como para poder ilustrar lo que queremos hacer. Esta va a ser la función. El producto de x por y más z. Esa va a ser la función. Todavía tenemos tres partes y estamos asumiendo que P sub 1 es el corrupto. Muy bien. ¿Cómo funciona este protocolo de MPC? El protocolo funciona, vamos a escribir el protocolo súper explícitamente, o sea, con todos los mensajes que se envían en cada ronda y todo eso para poder argumentar la prueba. Entonces, el primer paso del protocolo es intuitivamente que cada P sub i reparte shares de su input. Shamir shares.
Ese es el primer paso. Vamos a escribirlo explícitamente. Entonces, P sub 1, que es el corrupto, pero esto para la especificación del protocolo no importa. P sub 1 toma X y muestra un polinomio, llamémoslo F1 con X mayúscula, que es la variable pues, del polinomio, un polinomio de la forma, un polinomio de grado que de grado t. T es 1, es un polinomio de grado 1. Desde aquí, claro, vamos a hacer n igual a 3, t igual a 1, o sea que vamos a usar polinomios de grado 1. Entonces, vamos a escribir primero, genera shares de x de grado 1, y vamos a llamarlas x1, x2, x3. ¿Cómo se generan esas shares? Se generan buscando un polinomio f de x, bueno, se generan como f de 1, f de 2 y f de 3. Donde f de x es un polinomio de grado 1 aleatorio que está restringido a que la evaluación en 0 sea x. Un polinomio de esos pues luce así, x más f de 1 por x. Perdón, yo no debería llamar esto f de 1, vamos a darle otro nombre, llamémoslo c de 1. De hecho no va a importar, es un ejemplo de un polinomio. Esto es un polinomio de grado 1. ¿Sí? Es un polinomio de grado 1 que f de 1 en 0 da x minúscula, o sea, da el input, y donde este es aleatorio. Aleatoriedad es crucial para MPC, es crucial para criptografía. Entonces ahí es donde empezamos a hablar de variables aleatorias. C1 no lo piensen como un valor fijo, no, es un valor aleatorio, sigue una distribución. ¿Listo? No es igual a 0, ni a 1, ni a 2, sigue una distribución uniforme. Entonces solo vamos a escribir la primer polinomio explícitamente, los demás vamos a escribirlo solamente como vectores pues, de shares, pero es para que se hagan una idea. Esto es lo que está pasando, esto es lo que P sub 1 hizo. P sub 2 hace algo similar, pero entonces como les digo no vamos a escribir el polinomio. P sub 2 toma su y genera shares de grado 1, y sub 1, y sub 2, y sub 3, pues, y le envía a cada parte, envía a las partes que les faltan sus shares, pues las shares. Entonces P sub 1 le va a enviar a P sub 2 x2 y a P sub 3 x3. P sub 2 le va a enviar a P sub 1 y sub 1 y a P sub 3 y sub 3, y P sub 3 naturalmente hace lo mismo con Z, genera shares. Este es el primer paso del protocolo. Lo estamos escribiendo explícitamente. Eso es todo. Este es solo el primer paso. Recuerden que estamos en el contexto de seguridad pasiva. Por cierto, o sea, yo creo que por lo que estoy viendo, yo estoy muy feliz de que estamos haciendo esto con tanto detalle, pero creo que no vamos a alcanzar quizá a ver seguridad activa hoy. Yo quedo contento igual si vemos pasiva y el lunes seguimos con activa, porque activa sí es mucho más complejo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, o al menos la definición de activa sí, pero no demostrar que el protocolo es activo, porque yo creo que eso sí va a ser más difícil. Entonces bien, ese es el primer paso del protocolo. Si recuerdan, el segundo paso es hacer las operaciones que hay que hacer. ¿Qué operaciones hay que hacer? Multiplicar x con y. Una vez multipliquemos a x y a y, se le suma z, y una vez se le sume z, se reconstruye el resultado. Entonces, eso es como uno computaría esta función. ¿Cómo multiplica uno x y y? Vimos dos tipos. Una era con comunicación cuadrática, otra con comunicación lineal. Aquí vamos a hacer la comunicación cuadrática. La ventaja es que la de comunicación lineal, recuerden, necesita double sharing, si eso era otro protocolo por allá atrás. Entonces la de comunicación cuadrática es mucho más sencilla, es una cosa que pasa en una ronda rápido y es mucho más fácil de analizar. Entonces vamos a analizar la de comunicación cuadrática. Para seguridad activa vamos a analizar la de comunicación lineal, de hecho, porque es un poquito más realista de cómo uno analiza las cosas. Bien, entonces el segundo paso ese es el primer paso. Bien, segundo paso es la multiplicación. Entonces para la multiplicación, si recuerdan, lo primero es que las partes toman las shares de x y las multiplican con las shares de y localmente para obtener shares de x por y, pero de grado 2t. O sea, de grado 1 por 2, 2 por 1, o sea, 2.
shares de grado 2. ¿Qué quiere decir esto? Si esto eran, ahora las voy a escribir en columna, espero no nos confundamos con eso. Lo que hacen las partes es tomar las shares de X y tomar las shares de Y multiplicarlas localmente sin interacción, o sea, aquí no se ha enviado ningún mensaje, y obtener esto. Es el primer paso. Démosle nombres a esto, llamamos esto U1, U2 y U3. Lo primero es multiplicación local, entonces el segundo paso no involucra ninguna interacción. Saltemos al tercer paso. El tercer paso es lo que uno llama resharing. Es una palabra muy común porque es como, estos son shares, ¿cierto? U1, U2, U3 son shares de ¿qué? De X por Y, pero son de grado 2. Entonces para convertirlos, cada parte hacía sharing de su share. Y por eso se llama resharing. Entonces él lo va a llamar resharing. Y consiste en lo siguiente. P sub 1 coge su U1 y tal cual como hizo sharing de X arriba en el primer paso, ahora va a hacer sharing de U1. Entonces genera sharings de U1, las cuales voy a llamar, y es muy importante que no nos presentamos en la anotación, U11, U12, U13. El primer índice es que viene de U1 y los segundos son las shares. ¿Listo? Ese es el paso que P sub 1 hace. El paso que P sub 2 hace es similar. Por cierto, esto es de grado 1. Son sharings de grado 1. Aquí va a ser U21, U22, U23. Y el paso que P sub 3 hace es completamente análogo. U31, U32, U33. Entonces aquí sí hay comunicación. P sub 1 muestrea estas shares y las envía. Entonces esto lo recibe P sub 2 y esto lo recibe P sub 3. Y similarmente P sub 2 va a tomar su U sub 2, coger estas tres shares y enviarle esta a P sub 1 y enviarle esta a P sub 3. Y similarmente P sub 3 también ya va a enviar a P sub 1, P sub 2. Ese es el paso del resharing. Recuerden que el siguiente paso, lo estoy desmenuzando mucho, estoy escribiendo cada paso como una cosa independiente. El siguiente paso es recordar que existen lambda 1, lambda 2 y lambda 3 públicos, tales que X por Y es la sumatoria de lambda 1, U1 más lambda 2, U2 más lambda 3, U3. ¿Por qué es esto? De nuevo, esto ya, espero que en este punto lo vean medio obvio, porque esto ya es lo que hemos enfatizado mucho varias veces, pero porque estos son sharings de grado 2 de X por Y, entonces 3 de esos sharings, en particular U1, U2 y U3, determinan el secreto, y esa reconstrucción es justamente una combinación lineal. Existe un lambda 1, lambda 2, lambda 3, tal que si tú combinas este 1, U2, U3, te da justamente X por Y. Y en términos de sharings, lo que esto significa es que si uno toma los sharings de U1, que es U11, U12, U13, los sharings de U2, U11, U21, U22, U23, los sharings de U3, y uno toma esta combinación lineal justamente, es decir, cada parte multiplica su UI por ese lambda, justamente nos dan ¿qué? Nos dan shares de X y Y, de grado, el grado de estas que son 1, T. Y esas sharings, démosle el nombre de V. V1, V2, V3. Estos de acá entonces son sharings de X y Y, X por Y de grado 1. De nuevo, ¿cómo se computa B sub 1? B sub 1 es esta combinación lineal.
es lambda 1 por U11 más lambda 2 por U21 más lambda 3 por U31. ¿Listo? Y similarmente para los otros. Entonces, estamos desmenuzando el protocolo paso por paso. Ese es el que ya hemos visto varias veces y lo estamos haciendo porque vamos a demostrarlo. Entonces es bueno tener acceso a todas las variables internas del protocolo. Cuando uno analiza protocolos en la práctica no hace esto, porque en general hay muchas más variables, hay n partes, no hay 3, hay muchas rondas, hay muchas multiplicaciones, no es una función concreta. Entonces uno es mucho más general con la notación. Muy bien. Paso 5, entonces ya hicimos el producto x por y. ¿Qué sigue? Sumar localmente x por y más z, que en términos de shares quiere decir sumar b sub 1, b sub 2, b sub 3, v sub 1, v sub 2 y v sub 3, perdón, y con z1, z2, z3, que eran los shares de z. Y eso nos da sharings de la suma entre los dos, que es la función que queremos computar. Y esto es W1, W2, W3. Es la notación que le quiero dar. Y ya estamos listos para terminar. El último paso es reconstruir. Quiero aclarar una cosa, por cierto. O sea, en este caso la función es de grado 2. Es una función que es x por y ya. Y en principio no hacía falta bajarle el grado. No hacía falta bajar de grado 2 a grado 1 porque grado 2 también se podía reconstruir. O sea, si este lo hubiéramos tenido con grado 2, está bien, grado 2 se puede sumar con grado 1 y da grado 2, da el grado más alto. Uno puede sumar grado t con grado lo que sea y la suma es el grado más alto porque pues algo de grado 1 es en particular de grado 2. Y entonces esto seguiría funcionando, pero es decir, piensen que lo queremos hacer así para el efecto pues de la discusión. Porque para funciones de grado 2 en particular uno no necesita hacer la reducción. Es lo que quiero ilustrar. Pero pues como queremos demostrar el protocolo, la idea es hacer la reducción. Y ya, falta el último paso. El último paso, en la descripción explícita del protocolo, es reconstruir W, es aquí lo que le estoy diciendo, es de grado 1, entonces solo se necesitan dos sharings, pero para efectos prácticos, por favor, usemos los mismos lambdas de arriba porque funcionan. O sea, los lambdas de arriba sirven para reconstruir de grado 2, en particular sirven para reconstruir de grado 1. Entonces eso quiere decir que las partes anuncian W1, W2, W3 y computan W usando los mismos lambdas de ahorita. De nuevo, si ustedes fueran a hacer eso ustedes mismos, no hay que anunciar los 3, basta con 2, porque es de grado 1. Y basta tomar una combinación lineal con posiblemente otros lambdas, porque estos lambdas son para construir de grado 2, es posiblemente otros lambdas para construir de grado 1. Pero no lo hagamos así, o sea, usamos todos los Ws para el propósito de la discusión. Yo quiero es por si lo están leyendo después, no piensen, pero ¿por qué usamos 3 en vez de 2? Simplemente para el propósito de la discusión. Listo, este es el protocolo. Ya por fin terminamos de describir cuál es el protocolo. ¿Cuál es la vista? De P sub 1, que es la que estamos asumiendo que es corrupta? Por cierto, para no demostrar un protocolo tiene que demostrar que para cualquier parte corrupta existe un simulador. O sea, no simplemente para P sub 1, para todos, pero acá estamos asumiendo que P sub 1 es el corrupto. Entonces, ¿cuál es el M? Los mensajes que P sub 1 recibe. Estos son los mensajes que P sub 1 recibe. Y acá tenemos la descripción del protocolo. Mensajes que P sub 1 recibe. Vámonos para arriba a listarlos. Vamos a ponerlos en amarillo. Los mensajes que P sub 1 recibe son vamos a imaginarse que P sub 1 se envía x1 a sí mismo para el propósito de la prueba. P sub 1 recibe y sub 1 de P sub 2, también recibe z1 de P sub 3. Aquí en este paso recibe U11 de sí mismo, U21 de P sub 2, U31 de P sub 3.
Y en la reconstrucción final recibe W1 de sí mismo, W2 de P sub 2 y W3 de P sub 3. Esos son los valores que P sub 1 ve. Entonces, es más, no escribamos X1. Entonces, lo que P sub 1 ve, no escribamos los mensajes que P sub 1 se envía a sí mismo. Entonces, lo que P sub 1 ve es Y sub 1, Z1, U21, U31. Nos vamos a ponerlos como arriba, que están como por pares. Esto es en el paso 1. Esto es en el paso 3. Y luego W2 y W3 en el paso 6. Daniel, tú de pronto puedes aclarar por qué sirven los mismos lambdas, que todavía no lo veo. Sí, claro, porque si algo es un sharing de cualquier valor de grado D, este mismo vector es un sharing de grado de prima para cualquier D prima mayor o igual que D por definición. Porque que algo sea sharing de grado D quiere decir que existe un polinomio de grado a lo sumo D. Entonces, si existe un polinomio de grado a lo sumo D, en particular existe un polinomio de grado a lo sumo D' para cualquier D' más grande. Entonces, este sharing de W de grado 1, en particular también se puede ver como un sharing de grado 2. Y los lambdas, bueno, no lo escribí explícitamente, pero estos lambdas no dependen de los U's o de XY. Los mismos lambdas sirven para interpolar el secreto de cualquier sharing de grado 2. Sí. Okay. Es muy importante. Estos lambdas son públicos. Estos lambdas interpolan cualquier polinomio. Dame cualquier polinomio. Si tú tomas esta combinación, te da f de 0. Asumiendo que el polinomio tenía grado a lo sumo 2. Para cualquier polinomio. Así es como se construyen. ¿Listo? Sí, es muy importante. No dependen de estos u's ni nada. Bien. Listo, entonces ya tenemos el M. Todo esto fue para describir el M. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el view? El view de P sub 1 es básicamente el M junto con el X y junto con el output, que es el W. Listo, entonces ahora la tarea va a ser demostrar que podemos generar esa view a partir de solo teniendo acceso a X y solo teniendo acceso al W. Entonces, es aquí, para no demostrar que este algoritmo es seguro, que este protocolo es seguro, no vamos a tener que exhibir el simulador. Entonces, exhibamos el simulador. Construyamos el simulador. Del simulador. Cuando uno dice construir el simulador, es simplemente describir el método en el que uno, a partir de X y W, genera una distribución que se parece a esta view. Eso es lo que se refiere uno con construir el simulador. Es simplemente exhibir dados X y F de X, Y y Z, que es W. Solamente dado esos dos, describir cómo generar algo que tiene la misma distribución. Generar algo, uno a veces lo llama un transcript. Transcript es como una traza de la comunicación. Entonces, ¿cómo generar un transcript que tiene la misma distribución que view de P1? Ese es el objetivo. Entonces, arranquemos. La primera parte hay que notar que es muy fácil. O sea, nos están dando X y nos están dando W. Y nuestra labor es generar esto, pues ya en particular este y este pues siempre son gratis, no les están dando como input. O sea, tenemos que generar algo que luce así. Ya tenemos X, entonces simplemente lo usamos, y ya tenemos W y simplemente lo usamos. Entonces ya entramos ganando con estos dos. Entonces ya generamos X y W. El reto es generar M en general, porque X y W nos los están dando, o sea, nos lo permiten usarlo para reconstruir eso. Entonces
Es más, uno podría casi que dar la definición de seguridad no con view, sino solo con M. Pero hay un pequeño detalle por lo cual eso no es posible, y para eso les voy a dar unas referencias después. Uno tiene que dar la definición con la distribución completa, incluyendo a X y W. Entonces, ignorando ese lado, empecemos. Recuerden que view de P1 luce como X, luego M, escribimos M explícitamente otra vez, es Y1, Z1, U21, U31, W2, W3 y W acá. Entonces, esta parte para generar este X usamos el X que nos están dando, y para generar este W usamos el W que nos están dando. Entonces esta parte ya está y esta parte ya está. Hay que generar esto de acá. Y esto de acá se generó con acceso a Y y con acceso a Z. Nosotros no tenemos acceso a Y y no tenemos acceso a Z. Entonces, ¿cómo generamos esto sin acceso a Y y sin acceso a Z? Esa es la parte importante. ¿Cómo generar esto? Sin acceso a Y ni a Z. Bien, y es aquí donde entonces ya uno empieza a argumentar, bueno, pues empecemos a mirar qué distribución sigue Y y qué distribución sigue Z. Esto lo estamos tratando de hacer lo más formal posible, pero aquí en esta parte voy a entrar un poquito en la parte un poquito informal. Vamos a hacer eso. ¿Cómo se hace esto? Entonces, pues analicemos qué distribución sigue Y sub 1. Empecemos con Y sub 1. ¿Qué distribución sigue Y sub 1? Solo Y sub 1. Vamos acá. Y sub 1 es una share de Shamir, ¿cierto? Si uno quiere ser explícito en cómo se generó esa share, si uno quiere ser muy explícito, hagámoslo para el propósito de la discusión, escribámosla como acá. Recuerden que para P sub 2 repartir Y, a lo mejor lo que P sub 2 hizo fue tomar un polinomio F2 con una variable X, puso Y en el término libre del polinomio y computó un coeficiente, llamémoslo C sub 2, que es aleatorio también, y determinó que la primera share iba a ser F2 de 1. Eso es lo que Y sub 1 sería, es tomar el polinomio que P sub 2 muestreó y evaluarlo en 1. Eso es igual a Y más C sub 2 por 1, o sea, Y más C sub 2. C sub 2 es aleatorio y lo muestreó P sub 1 internamente. Eso quiere decir que Y sub 1 es aleatorio. Y sub 1 sigue la distribución uniforme. ¿Sí es clara esta parte? Y sub 1 es la suma de algo importante que depende de Y. Nosotros no tenemos Y, pero se le está sumando algo aleatorio. Entonces la distribución es aleatoria. Entonces es aquí donde empieza uno a hablar de la distribución, no de cómo se generó, sino de qué distribución resulta. Por cierto, aquí lo que hicimos fue escribir el polinomio explícitamente, y pues vemos que se escribe como una suma de Y más C sub 2. En general usamos las propiedades de Shamir que ya hemos visto. Una sola share es aleatoria. Dos shares no lo son porque dos shares determinan Y. Pero una sola share sí se ve aleatoria. Pero aquí también se ve ya más explícitamente si uno escribiera el polinomio. Entonces empecemos a analizar eso. Enfoquémonos, como les comentaba, en esta tupla, que es la que queremos generar. Y la primera observación es exactamente la que acabo de hacer, que es que Y sub 1 es aleatorio. Es un valor aleatorio, literalmente es un valor completamente aleatorio. Z1 también es aleatorio. Z1 es completamente aleatorio, no tiene ninguna relación con nada. U sub 2, 1 también va a ser aleatorio. Y eso también va a ser aleatorio. Exactamente por las mismas razones. ¿Cómo se está muestreando U21? ¿Cómo se está muestreando U31? Recuerden que en el protocolo lo que hace, no, es que es exactamente igual. Lo que hace P sub 2 es coger esto, muestrear 3 shares
Y por las propiedades de Shamir, cada share individual es un valor aleatorio, eso es lo que es, no es más que eso. Si es que en el problema explícitamente se dan cuenta, pero hay que usar las propiedades de Shamir, especialmente porque si uno quiere demostrar que este protocolo es seguro, pero no para 3 partes, sino para 20, para 50, para n partes, pues ya no está hablando de un valor individual, está hablando de una colección de valores, que la vista del adversario sería una colección de valores, los que el adversario recibe, y en ese caso uno tiene que argumentar que esa colección es aleatoria, no solo un valor, sino que la colección. Pero eso es lo que Shamir te da. T shares son aleatorias, T más 1 ya no, porque determinan el secreto. Entonces ahí es donde usamos Shamir. Muy bien, entonces todo esto es aleatorio. Entonces aquí el vector simulado, vamos a escribir el vector simulado abajo. Y el vector simulado es muy fácil de crear. El vector simulado es y sub 1 lo muestramos aleatoriamente. Le voy a poner una barrita encima como para denotar que no es el mismo y sub 1, sino que es uno que estamos muestreando desde cero. No tenemos acceso a ni a y ni a z. Pero literalmente lo muestramos aleatoriamente. Y sub 1 es aleatorio. Z1 también lo muestramos aleatoriamente. U sub 2,1 lo muestramos aleatoriamente. Y U sub 3,1 lo muestramos aleatoriamente. Todos estos valores los muestramos aleatoriamente. Todos. Listo. Entonces, hasta ahora, si el transcript o si la vista terminara aquí, ya es indistinguible, porque estas literal siguen la misma distribución. Entonces, hasta ahora, miren que son, yo quiero insistir en esta parte, son completamente aleatorios. No hemos, como simuladores, para generar esto, no hemos en ningún momento usado lo que tenemos como simuladores. Como simuladores tenemos a X y tenemos a W, no lo hemos usado. Es completamente aleatorio, son valores completamente aleatorios. Listo, entonces el reto, pues el reto no, pero la parte que sí se complica un poquito más es la distribución de estos Ws. Porque ¿cuál es la distribución de estos Ws? W2, recuerden, ¿qué son los Ws? Volvamos a ver qué son los Ws. Los Ws son shares de W de grado 1. ¿Qué quiere decir? Si yo tuviera, estoy tapando aquí con la mano pensando como si ustedes vieran lo que estoy viendo, si uno tuviera solo un W, digamos W1, W1 es aleatorio, porque una share es aleatoria. Si uno tuviera solo W2 es aleatorio, pero ustedes ven que aquí P sub 1 no, la vista no tiene uno solo, tiene dos. Tiene dos sharings de un secreto. Determinan el secreto en particular, ¿cierto? Entonces, si yo como simulador, es decir, si yo como persona que está exhibiendo cómo regenerar este vector, quiero regenerar esta parte, quiero simular esta parte, emular esta parte, tengo que asegurarme que sigue esa misma distribución. Y es ahí donde estos son W y W3 son uno consistentes con W. Es un vector. Por cierto, todo vector de dos elementos es uno consistente por definición, pero lo importante es que es uno consistente con W, es decir, el secreto que está es W. Entonces, como simuladores, ¿cómo generamos W y W3? No son simplemente aleatorios. Yo no puedo ir a muestrear W2 aleatoriamente. O quizás sí, puedo muestrear W2 aleatoriamente, pero W3 tiene un requisito. Una vez fijo el 1, el otro ya tiene un requisito. El vector conjunto tiene que reconstruir a W. Y no solo eso, W1 también. O sea, W1... W1 se computa de esta manera. W1 es esta combinación lineal. Perdón, esta de arriba. ¿Cómo genero yo W1? Perdón, ¿cómo genero yo este W3? W2, W3. No puedo simplemente mostrarlos aleatoriamente, insisto eso. No puedo decir que muestre W2 y ya acabé.
Aquí la clave es que tenemos W. O sea, recuerden que como simuladores sí tenemos a W. Entonces es aquí donde llega la parte que es bien chévere. Tenemos W y tenemos W1. ¿Por qué tenemos W1? O al menos algo que sigue la misma distribución que W1. Tenemos W y tenemos W1 porque W1 es esto, que es Z1, B1. ¿Qué necesitamos para computar W1? Escribamos explícitamente lo que es W1. W1 es V1 más Z1. Bien, tenemos Z1, es decir, el Z1 simulado. Vamos a ponerle barrita arriba para representar que podemos simular a W1. No me refiero a que tenemos W1 el mismo de arriba, sino que podemos simularlo. ¿Por qué? Porque se obtiene a partir de la simulación de Z1, que lo tenemos acá, más la simulación de V1. Y la simulación de V1 es esta combinación lineal, que cómo podemos obtener este V1, pero en el mundo ficticio en el que no tenemos acceso a los originales, pues podemos muestrear estos. Las simulaciones de esto lo tenemos. Ya están acá abajo. Y la simulación de 1, 1 la podemos generar nosotros mismos, porque nosotros tenemos acceso a lo que vendría a ser U1. U1 es el producto entre X1 y Y1. Nosotros tenemos acceso a la versión simulada de eso. Tenemos a Y1 barra. Tenemos Y1 barra. Y X1 barra es todavía más fácil de generar. Perdón, me perdí un segundo. X1 barra es más fácil de generar todavía porque tenemos a X. Entonces, de nuevo, no estoy describiendo el algoritmo enteramente, pero lo que uno haría es tomar X, porque lo conocemos a X, y generamos otras nuevas shares, pero no son X1, X2, X3 las del mundo real, porque nunca pues, no estuvimos en la ejecución real, pero podemos generar algo que es exactamente igual a lo que harías en la ejecución real, porque tenemos a X. Entonces generas X1 barra, X2 barra, X3 barra, ya tienes X1 barra, generas con ese X1 barra y ese Y1 barra, generas que este 1 barra, que es simplemente el producto, generas shares de esto y te salen los 1, 1, 1, 2, 1, 3 barra, y similarmente recibes el U2 1 barra y el U3 1 barra, y eso te da, estos vectores que estamos construyendo acá, te da B1 barra, que le puedes sumar Z1 barra y te da W1 barra. Entonces tenemos el W real, tenemos el W1 barra, que es el W1 que P1 debería tener. Esto es lo más importante acá. A partir de estos dos, yo traigo esto acá abajo porque yo creo que no me va a caer acá arriba. Entonces podemos encontrar W2 barra y W3 barra tales que W1 barra, W2 barra, W3 barra es uno consistente con W. ¿Por qué es esto? Porque esto va a ser un polinomio de grado 1 y tengo dos puntos. Tengo dos puntos. ¿Cuáles dos puntos? Tengo a W y tengo a W1 barra. Entonces, tengo que encontrar un polinomio que interpole a W y a W1 barra de grado 1. Claro, son dos puntos, entonces determinan el polinomio de manera unívoca. Y una vez tenga el polinomio, pues encuentro qué va a ser el W barra y el W3 barra. Y esos son precisamente los que voy a montar como mis valores simulados. Y esos valores simulados van a satisfacer la misma distribución que los reales, porque ¿cuál es la distribución de los reales, de los que realmente se computaron en el protocolo? Satisfacen que tienen que ser uno consistentes con el output
y con el W1 que supuestamente P1 computó, pues aquí hemos logrado lo mismo. Hemos logrado que este W2 barra y el W3 barra sean consistentes con el output que lo tenemos, ahí es donde está la clave. Como simuladores nos dan el output, nos permiten usar el output. Y también tenemos W1 barra porque ese lo generamos nosotros en la simulación. Daniel, cuando tú tomas el X allá arriba, X1, X2, X3, esos tienen que ser consistentes con X, ¿cierto? Arriba al principio. Sí, cuando le puse barritas encima. Exacto. Sí, entonces, Eso. como simuladores, vamos a jugar el protocolo, mejor dicho. Como simuladores tenemos acceso a X, porque nos dan el X como el protocolo. Entonces, lo primero que hacemos como simuladores es muestrear X1 barra, X2 barra, X3 barra, que es consistente con X, de tal manera que sea consistente con X. Piensen que la labor de ustedes como simuladores es recorrer otra vez el protocolo y en las partes de los datos que ustedes no tienen acceso se lo imaginan en su cabeza. Entonces, por ejemplo, yo quiero correr el protocolo, yo soy P1 en mi cabeza, pero yo no sé qué es Y1 porque yo no tengo a P2 para que me envíe un Y1, pero yo sé que Y1 va a lucir aleatorio, entonces simplemente me imagino que P2 me envía un valor aleatorio y juego como que recreo el protocolo en mi cabeza. Pero en vez de las partes enviarme valores, porque no tengo a las partes para que me envíen, me imagino como si me estuvieran enviando esos valores, pero los muestreo yo localmente. Yo creo que esa es la mejor manera de ver la simulación. Y de hecho va a ser muy bueno verlo así porque nos va a dar entrada cuando definamos seguridad activa. Seguridad activa va a ser todavía más claro esta versión, esta idea de que lo que uno hace es correr el protocolo en la cabeza. Entonces, sí, el simulador piensen que está está corriendo de nuevo el protocolo en su cabeza, pero en vez de ejecutar a P2 y a P3, muestrea los valores que se supone que se deben recibir de ellos, pero los muestrea con la misma distribución. Y entonces, por lo tanto, es el mismo protocolo, es exactamente la misma ejecución, porque los mensajes que recibo de P2 y de P3 siguen la misma distribución de la que seguirían en el mundo real. ¿Sí? Yo insisto, o sea, de todo esto uno siempre puede ir todavía más detalle a demostrar que estas distribuciones, esto lo hice verbal, o sea, ¿cómo demostré que esta distribución y esta son la misma? Yo no demostré la ecuación dice que para todo D en el dominio, la probabilidad de que la primera variable sea igual a D es la misma que la segunda. Ese paso es el paso que uno normalmente no hace, es como, ya aquí uno lo deja a este nivel cuando uno exhibe el transcript. Es más, uno muchas veces ni siquiera exhibe la lista con los valores, uno hace las cosas un poquito más a alto nivel. Pero al menos quiero que se comprenda que es posible, o sea, uno puede saltar de acá y escribir la probabilidad exacta y escribir una ecuación y mostrar que la ecuación en un lado es igual a la otra. Siempre uno puede llegar a ese nivel de detalle. Entonces, así es como uno demuestra que el protocolo es seguro, quedarnos unos huecos que ni siquiera como tarea vamos a llenar, porque insisto, son simplemente saltar de esto ya de la ecuación como tal que demuestra que las dos probabilidades son las mismas, pero es la misma distribución. Esta distribución de acá abajo que generamos sin tener acceso a Y, sin tener acceso a Z, es la misma distribución que está acá arriba. Conclusión, el protocolo es seguro. Entonces, ¿qué resta para la sesión de hoy? Vamos a definir qué significa que vamos a hablar de seguridad activa. Y para hablar de seguridad activa hay que cambiar todo este modelo. Este modelo como está no va a funcionar. Este modelo como está hay que cambiarlo. Entonces vamos a cambiarlo, eso es lo primero que vamos a hacer. Pero lo segundo que también vamos a hacer es algo ortogonal. O sea, no es relacionado, pero con seguridad activa, si ustedes recuerdan, con seguridad activa, pues de hecho lo tendré en algún lugar, pero déjenme escribir por acá. Con seguridad activa, T menor que N medio requiere seguridad estadística. Y T menor que N tercios puede hacer seguridad perfecta. Como ya medio les he sugerido, el concepto de estadístico perfecto está relacionado con qué tan indistinguibles las dos variables son. Y hasta ahora solo hemos definido lo que significa que algo sea estadísticamente indistinguible, perfectamente indistinguible. Eso es lo único que hemos definido hasta ahora. Entonces, en particular, solo vamos a poder demostrar que algo es perfectamente seguro y yo quiero hacer la demostración es con algo estadísticamente seguro. Entonces, ¿qué vamos a hacer después del break? Vamos a definir cómo se
se demuestra que algo es activamente seguro independientemente de estadística. Perfecto. Cómo se demuestra que algo es activo y ya luego qué significa que algo sea estadísticamente indistinguible. Y esas dos cosas nos va a dar las herramientas para ya demostrar que el protocolo que vimos en algún momento usando estas triples y estas cosas, que ese protocolo es seguro. Ese protocolo era para t menor que n medios y era activo. Mi objetivo es llegar a demostrar que ese protocolo es seguro. Pero entonces necesitamos, estoy repitiendo, estoy yendo sobre mis pasos que acabo de mencionar hace unos segundos. Para demostrar que este protocolo es activo necesitamos dos componentes. Necesitamos qué significa la seguridad activa y se necesita el componente de la seguridad estadística. Se necesitan estos dos. Entonces vamos a hacer esto después del break y esto también. Vamos a definir qué significa que dos variables sean estadísticamente indistinguibles. Vamos a definir qué significa que un protocolo sea activo. Y en la próxima clase vamos a demostrar que el de t menor que n medio será activo.